Hola a todos, a todas. Estamos nuevamente en entrevistas para Rafaela Noticias. En este caso, como podrán ver, ya estoy con un invitado aquí al lado mío. Cambiamos de set. No estamos en Rafaela, estamos en Buenos Aires, en la ciudad autónoma más precisamente, justamente porque estamos a días nada más y nada menos que de los Oscars, ¿sí? La entrega, creo que una de las mayores entregas al cine a nivel mundial. Y una película nuestra, Argentina 1985, está nominada a Mejor Película Internacional. Y dijimos, vamos a buscar a ver con quién podemos dialogar, con quién podemos ahí, que nos cuente un poco la interna. Y lo conseguimos, lo tenemos con nosotros a Brian Sichel, que tan amablemente nos ha dicho que sí, justamente para respondernos un poco de preguntas y justamente llevar a Rafaela a esas dudas que teníamos sobre la película. Que, debo decir, Brian, película que reúne algo que nos compete a todos, digo, a las generaciones nuevas como nosotros, de los veintitantos, como a quienes lo vivieron, ¿no? Totalmente. Sí, es una película que nos involucra a todos, desde un lado identitario, porque somos argentinos, tenemos la misma historia que compartimos y bueno, cada uno tendrá sus particularidades de cómo habrá vivido el proceso, tanto en carne propia como por anécdotas o historias que nos han llegado. Entonces sí, nos involucra, nos interpela, nos emociona a todos. Bueno, a nivel mundial hay que decir que es la primera vez que se había hecho de un juicio que llegue a la junta militar, a los dictadores. Sí, total. Desde el juicio de Nuremberg, que un país no enjuicia a sus militares, digo, en este caso es el primero a nivel historia mundial que un tribunal civil enjuicia a los que fueron los militares en ese entonces. El juicio de Nuremberg en Alemania fue un juicio que los militares enjuiciaban a los mismos militares, pero por primera vez en la historia, eso es algo nuestro, Sí. Fue pionera la Argentina en cuanto a enjuiciar a los militares la misma sociedad. Totalmente. Sí, el carácter social siempre es el que más termina ganando y bueno, por suerte en el 85 podemos decir que es el que ganó. Pero te consulto, Brian, antes de que nada, más allá, antes de meternos a la película, me gustaría que nos cuentes un poco de vos, para que te podamos conocer, ¿no? Sí. ¿Cómo llegó la actuación a tu vida? Y es algo que he contado un poco, que me gusta contar, que es cuando yo era muy chico, tenía 9 años, voy a ver una obra de teatro con mi mamá, en la que actuaban chicos y chicas, actores, niños, y yo salí de la obra encantado, le dije a mi mamá, che, yo quiero hacer lo que hacen estos chicos. Mi mamá, nada que ver, otro palo. Bueno, a ver qué hacemos. Y bueno, así empezó un poco la historia mía con la actuación, que averiguamos dónde podía estudiar teatro. Empecé a estudiar teatro. Previamente me habían mandado a una agencia de publicidad desde el de conocimiento, hice un casting, quedo, el director me recomienda que estudie actuación en tal escuela. Y así fue un camino que se fueron concatenando casualidades o no. Gente que me recomendaba, que me quiso, que me fue enseñando y convocando a distintos proyectos. Excelente, bueno, porque debo decir, para la generación nuestra, que justo lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Has llegado a la pantalla chica también, así como llegaste a la pantalla grande, has llegado a la pantalla chica, estuviste en una tira del 13, bueno, ¿cómo fue también esa experiencia, no? Sí, bueno, tuve la suerte de estar en distintas novelas, creo que particularmente vos te referís a Consentidos. Totalmente. Estaba hablando que hace, ¿qué estamos? 2023. Sí. Como 14 años. Sí. Y fue, digamos, mi primer participación en televisión. Con todo lo que implicó eso de ir a ensayos, de hacer coreografía. Yo no vengo del palo de la comedia musical. Y los castings eran multitudinarios. Yo me acuerdo la experiencia de casting era llegar y ver tal vez 100 pibes, 80 pibes y pibas, que llegabas al estudio, que lo hacíamos ahí en Canal 9, y tenía 2 instancias el casting. Llegabas, creo que te agrupaban con alguna persona, te daban escenas, vos te estudiabas la escena, coreografía, y después ibas y hacías las 2 cosas. Claro. Un desafío a nivel casting interesante para mí. Así que sí, fue una de las experiencias que tuve en televisión. Después por suerte vinieron otras y con mucho cariño y aprendizaje siempre.
Excelente. Bueno, y en la película particularmente porque tocas el tema del casting, ¿no? ¿Cómo fue el proceso para llegar? Digo, porque vemos la foto de Argentina en 1985, vos estás ahí. Uh-huh. Si bien los protagonistas sabemos que son Estracera y Moreno Campo, como siempre, pero vos, Sí. sin ustedes, sin el rol de los fiscales que te tocó interpretar y que, bueno, lamentablemente te he escuchado en otras entrevistas previas, a quien vos te tocó interpretar falleció hace un par de años, sí. Pero ¿cómo fue el proceso de llegar, digo, del primer casting a ya el primer día de rodaje de la película? Fue todo un proceso bastante... Yo por lo menos lo viví con muchísima entrega de mi parte. El primer casting fue un self-tape, se mandaron las escenas, yo las hice con mi hermana que me dio una mano muy grande, haciéndome de coach de casting. Después una segunda instancia que fue un casting presencial, un callback, uh-huh. Y ya después nos dijeron que habíamos sido seleccionados. Una vez que nos dijeron eso, me confirmaron el personaje que iba a hacer, que era para el que había casteado. Y después pasó un mes más o menos de mucha incertidumbre, de mucha duda, pero mucha alegría, sí. También, en el que estaba esperando recibir el tan esperado guión. Claro. A ver cómo va a contarse esta historia, desde qué lado lo va a abordar. Y recibí el guión, lo leímos, tuvimos un par de ensayos, ahí nos conocimos todos. Sí. Después creo que pasó también unas 2 semanas, y fue el primer día de rodaje, que fueron las escenas de la presentación de cada fiscal, claro. Joven. Ahí ese fue el primer día de rodaje de toda la película. Sí, sí, bueno, muchísima historia me imagino en cada uno de ustedes, en cada uno de quien ha interpretado. También la historia misma, ¿no? Porque uno de los... cuando vemos la película podemos encontrar, no sé, hasta el testimonio de Pablo Díaz, que es uno de los testimonios más fuertes, si bien son todos fuertes, pero también ese es el que más tal vez nos llega al público joven, y estaba siendo interpretado también el frente al juez, de quien había sido en La Noche de los Lápices. Digo, sí. Hay un montón de historia detrás de la película, y vos, ¿cómo te encontraste con esa historia? Digamos, ¿cómo llegó esa historia a vos? La de tu fiscal, la de... Bueno, si bien no te pudiste comunicar con él primeramente, pero ¿cómo ha llegado esa historia hacia ustedes? Y es la historia de un país, que como te decíamos al principio, que nos afecta a todos. Yo vengo de una educación con una gran perspectiva histórica en cuanto a lo que sucedió, en cuanto a ciertos valores democráticos sobre la memoria, sobre la verdad, sobre la justicia. Entonces, esta película me llega desde todo este sesgo que tengo encima, y por supuesto con la forma de procesarlo fue con la responsabilidad que eso me provocaba, claro. Que me generaba a mí decir, ok, tenemos esta historia, sí. Hay que contarla. Y me llegaba muy adentro, digamos, lo que me generaba la película, el desafío de hacerla. Sí, sí. Tuvimos la chance de charlar con los fiscales reales por una videollamada. Eso fue lindo, eso fue súper nutritivo, porque nos contaron las internas en la fiscalía, el humor que se manejaba, el clima que vivían ellos. Distinto al clima quizás que se percibía afuera. Ellos vivían como estaban en una burbuja, muy concentrados en lo que tenían que hacer, quizás no tan atentos a lo picado que estaba afuera, más allá que sí llegaban amenazas. Entonces, sí. Un poco empaparnos de esas vivencias que tuvieron ellos para poder en la película plasmarlo desde nuestra función. Entonces sí, la película me llega desde distintos lados. Y después cómo abordamos el proceso de cómo se filma esa película también fue toda una aventura y un gran esfuerzo. Totalmente, me imagino. ¿Y cómo fue, trabajar? Hemos crecido con Ricardo Darín, hemos crecido con Peter Lanzani, sí. No hay mucha vuelta que darle, sino que ¿cómo fue trabajar con ellos? Porque... en la película interpretan papeles que son muy cercanos, que tranquilamente sí. Estracera podía ser hasta el papá o el abuelo de tu personaje, y Peter un hermano mayor, digamos, Moreno Campo. Y un poco, por supuesto que siempre uno... Por supuesto no, porque la verdad que podría no haber sido así, y tuvimos la fortuna de trabajar con ellos no solo por el valor, no solo por la jerarquía artística que ellos tienen, sino también porque todo ese talento
se ve acompañado de una gran generosidad para con los colegas. Entonces fue un gran aprendizaje, además de un disfrute de verlos a ellos en escena y ver ellos cómo tenían sus procesos artísticos. De repente recibías comentarios, consejos, puntos de vista, los escuchabas a ver qué opinaban del guión, de la escena, del plano, de la cámara, para mí acá tiene esto. Entonces vos ves todo eso y es una escuela, es un aprendizaje inmenso. Y sí, Ricardo es muy gracioso, es muy divertido, es muy serio cuando se pone a hacer, cuando se pone en escena y cuando trabaja, pero después también tiene un gran sentido del humor y es muy divertido. Peter es eso. Peter para nosotros fue como una especie de hermano mayor que nos apadrinó a nosotros en esta aventura, que era una aventura para todos, incluso para ellos. Entonces sí, fue muy completo toda la experiencia. Me imagino. Y si bien sabemos que a nivel país tal vez teníamos esperada esta repercusión, ¿no? Porque es algo que nos toca muy de cerca. Pero a nivel internacional, ¿ustedes esperaban que sea tan así, Golden Globes, Latino, nominaciones importantes que no han tocado, por lo menos en Argentina, bastantes años? Sí. A ver, cuando nosotros íbamos a hacer la película, había cierta conciencia de que la película iba a ser muy vista. Después, bueno, todas las repercusiones, incluso yo en ningún momento tenía una certeza de cómo iba a ser recibida la película acá. Una vez después leído el guión, yo dije, esta película va a estar buenísima. Y va a estar buenísima y va a ser masiva, digo. Sí. Después, por supuesto, yo soy muy de esperar a los procesos y ver cómo viene. Entonces yo como soy muy precavido y hasta que no vi la película 1 o 2 o 3 veces incluso, era como que me tomaba cierto resguardo en cuanto a esperar cierta repercusión, que la película iba a tener repercusión, eso era obvio, ya lo sabía. Sí. ¿Qué tipo de repercusión? Incluso sigue siendo siempre va a ser una incógnita, pero la repercusión internacional sí, sorprendió. O sea, yo siempre estuve ese deseo, ese anhelo. Pero bueno, yo tuve la suerte de estar en Venecia, en el Festival de Cine de Venecia, donde la película se presentó y fue ovacionada 9 minutos. Estuvimos ahí y cuando pasó eso fue como una pauta de decir, ok, esta película acá en Italia la recibieron así, en esta ¿cómo decir? En este espacio, en este festival, el más longevo del mundo, la reciben así y después salimos todos emocionadísimos. Y bueno, en España también fue muy amoroso. La película fue galardonada con el premio del público, tuvo 9,14 de puntaje sobre 10, el segundo más alto de la historia. Fue todo un amor hacia la película, una unanimidad en ciertos aspectos que uno no deja de sorprenderse, le cuesta caer incluso a eso a veces. Pero la película se lo merece, entonces hay como cierto grado de conciencia de decir, ok, se la recibió así porque la película es buena, porque la película se lo merece. Sí, bueno, y a veces es pensar un poco la cantidad de países que lo han vivido, ¿no? No, vos mencionabas Italia, Venecia, y ellos han tenido también su momento de dictadura. Y bueno, en España la han recibido con una sana envidia. La idea de esto que decíamos, de que por primera vez en la historia un tribunal civil enjuicia a sus militares. Cosa que en España no ha sucedido con Franco y de repente ellos ven lo que pasa en Argentina y les remarca cierta deuda democrática que tienen. Así que sí. Y bueno, ya un poco básicamente cerrando, tampoco te voy a demorar tanto. ¿Cómo llegó a vos esa sensación de... Venían de ganar el Golden Globes, venían de ganar muchos premios a nivel internacional, pero particularmente el Oscar, porque tiene una connotación social que no podemos hacer la vista gorda en eso, sino que venimos de ganar el Mundial, justo es el tercero, venimos de la nominación tercera. Hay muchos paralelismos. Sí. Hay un montón de coincidencias que se dan que hacen un poco que la ilusión siga y
para vos, como protagonista de esta historia, ¿no? Protagonista también de esta película, ¿cómo fue la sensación de ver, decir, Argentina 1985 nominada después de varios años nuevamente al Oscar? Ante todo, con mucha alegría. Es un honor impresionante el ser parte de una película nominada a tamaño reconocimiento internacional. Trato de tomármelo con calma, faltan pocos días, hay mucha ilusión, hay mucha expectativa, lugar al que voy, lugar que se menciona eso, es como que ya siempre me excedió la idea del Oscar porque Claro. es algo muy colectivo y que bueno, son días de mucha ansiedad, pero bueno, también con calma y entender que creo que la película tiene por supuesto que sería, es muy grande y muy grato todo lo que está pasando a nivel valoraciones de los premios, tanto el Golden Globe, el Goya, la nominación al Oscar, que es inmenso, es muy lindo, es muy grato, es único, es histórico, pero también hay algo que creo que la película trae consigo, una categoría única, que es la de ser una película que van a verla las generaciones posteriores, las generaciones que me exceden, que nos exceden. Y eso es algo de índole patrimonial para la cultura nacional. Y eso es impagable, eso es espectacular, es precioso y no muchas películas pueden decir eso. Una película que se vaya a pasar en las escuelas, que yo voy a hablar a escuelas con adolescentes que están entusiasmados por lo que vieron y se sienten interpelados y los hacen reflexionar. Entonces, por supuesto que los premios son importantes y ojalá se dé el domingo, sería muy lindo, pero también me parece que es importante destacar lo otro, que es una película que tal vez es muy pronto decir que es parte de la idiosincrasia argentina, sí, pero creo que en algún futuro cercano lo va a ser. Y eso a uno lo llena de orgullo. Totalmente. Sí, y todo se resume en nuestro país, a que lo hacemos por y para nosotros. Total. Así que bueno, Brian, no te robo más tiempo. No, por favor. La he pasado muy bien, nos hemos sacado un par de dudas acá y bueno, espero que muchos éxitos el domingo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y yo también la pasé muy bien. Así que bueno, ahí lo tenemos con nosotros a Brian, actor de Argentina en 1985. Hasta acá hemos llegado, nosotros nos vemos pronto desde los estudios nuevamente de Rafaela Noticias. Abrazo grande.